Bienvenidos a un nuevo episodio de Páramo Deportivo. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de una distancia que impone respeto incluso antes de correrla, la maratón. 42 kilómetros y 195 metros, una distancia que no se corre solamente con las piernas, se corre con la cabeza, con el corazón, con los meses de preparación, con las madrugadas, con las dudas, con el cansancio acumulado, y también se corre con la gente que está alrededor de uno apoyándolo. Hoy nos acompaña Jason, compañero del equipo de Sports Lab CR, quien acaba de correr su primera maratón en la Maratón de San José, organizada por la Municipalidad de San José. Y este episodio no es tanto sobre tiempos o ritmos o números, es más sobre la experiencia de lo que se siente preparar una primera maratón, prepararse para llegar a la salida, atravesar los momentos difíciles y llegar a la meta y después preguntarse, ¿qué acaba de pasar aquí? Jason, bienvenido, qué alegría tenerte aquí y qué lindo poder hablar de esto que pues tenías tan fresco. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer compartir con todos ustedes mi experiencia y... Bueno, Jason, empecemos por lo más reciente. Ya pasaron unos días después de la maratón, ¿verdad? Cuando pensás en ese día, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo primero que se me viene a la cabeza es en qué momento corrí tantos kilómetros y en haberlo logrado, que es un objetivo que siempre había tenido, y pensar de nuevo en lo que hice pues me llena de orgullo, y también en eso mismo, que en qué momento corrí tantos kilómetros, cómo lo logré y todo eso. ¿Y te acordás cuál fue la primera emoción que sentiste apenas saliste? Sí, claro, lo primero, la primera emoción que pude vivir fue a la gente apoyando, al lado de la calle, ver, digamos, la felicidad de la gente, pensar como, bueno, llegó el gran día. Llegó el momento de mostrar todos los entrenamientos, todo lo que debía haber, lo que pasé, digamos, para que llegara ese momento, y es como, bueno, estamos aquí, ahora demostremos de lo que estamos hechos. Entonces esa fue mi primera emoción, se siente muy bonito y sí. ¿Y te acordás la primera emoción al cruzar la meta? Claro, es un momento que no se olvida en realidad. Ver inclusive la gente que está apoyando a otros familiares y que también se llena de alegría al verlo a uno, que quizás no lo conocen, pero se sienten igual de emotivos al verlo a uno, la cara de los familiares, en este caso de mi esposa, que me estaba esperando en la meta. Entonces eso es algo que uno no olvida y que siempre lo recuerda, y que se siente bonito, la verdad. Y en ese momento en que vos pasaste la meta, ¿te acordás si sentiste alivio, orgullo, cansancio, incredulidad o tal vez todas combinadas al mismo tiempo? Sí, cuando yo llegué a la meta sentí un conjunto de emociones. En realidad sentí felicidad, sentí alivio por haberlo logrado. También en ese mismo momento uno siente dolor, digamos, el cuerpo físicamente se resintió bastante, pero lo que es el espíritu, lo que es las emociones, el hecho de poder pensar, lo logré, ya digamos puedo descansar. Entonces todo eso, todas esas emociones se sienten bien, y que siento que es parte de cruzar la meta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuándo nació la idea de correr tu maratón? ¿Fue algo que pensaste, algo muy muy meditado, o fue un momento de locura así que te decidiste hacerlo? Sí, cuando yo pensé en correr los 42 kilómetros, anteriormente yo ya había corrido todas las distancias, digamos, se había corrido los 5K, 10K, la media maratón, y estaba como eso pendiente, pero siempre está la idea de que a la maratón no se le puede tomar a la ligera, lleva mucho tiempo de entrenamiento, mucha planificación. Entonces yo también vi la idea de la maratón como una graduación. Entonces
Siento que eso es como la cúspide para mí, ¿verdad? Quizás más adelante cambie de opinión, no sé. Pero la idea de correr la maratón es como, bueno, ya corrí las otras distancias, ahora es el momento de poder correrla, como de graduarme como runner oficialmente. Pero sí, ya es algo que lo había planificado, no fue como que hoy amanecí y dije, bueno, voy a correr la maratón en 3 meses, sino que fue un deseo que ya venía desde mucho más antes. Pero básicamente así nació como ese objetivo de correr primero las distancias como básicas, e ir aumentándole el nivel y al tiempo de poder llegar a una maratón. Uh-huh. ¿Y cuando te inscribiste, sentiste emoción o pensaste, fue puches, ¿en qué me acabo de meter? Sí, en realidad sí. ¿Cuál de las dos? Ajá, cuando ya empiezan a anunciar, ¿verdad?, que va a haber la maratón de San José, entonces ya yo empiezo a hacerle mente. Lo consulté con el profesor Jaxel, él me dijo que sí, que él lo aprobaba. Al momento de que salieron las inscripciones, en realidad no sé si fui uno de los primeros, las inscripciones abrían a las 8 o 9, no recuerdo bien la hora, pero digamos en el minuto 0 ya yo estaba ahí inscribiéndome. Y sí que ya, digamos, se confirma que ya estaba inscrito, es como, bueno, ya no hay marcha atrás, ya esto hay que sacarlo, entonces ese fue el momento de la inscripción. También fue como, porque uno también tiene que tener la mente fuerte, entonces yo dije, sí, puedo lograrlo, entonces en ningún momento me dio miedo y afrontarlo y sí. Ok, y contanos de tu proceso de preparación. El momento de preparación en realidad fue muy bonito, con mucha disciplina, ¿verdad? Porque uno puede hacer trampa en el sentido de que no, hoy no voy a correr o mañana me toca un fondo largo de 15 kilómetros, sino que todo hay que hacerlo a conciencia. En realidad lo disfruté bastante porque el proceso es muy diferente quizás a una competencia de 5, 10 o inclusive media maratón, porque ya son fondos bastante largos. No solamente es la parte de entrenar carrera, digamos, o hacer pista o fondos, sino que también hay que entrenar fuerza, también hay que prepararse a nivel de nutrición. Entonces todo ese proceso fue muy bonito, inclusive llegar y empezar a ver que ya uno puede correr bastante, como por ejemplo hacer ya los fondos madres como 30 kilómetros y así, es como yo nunca había hecho esa distancia antes, entonces se siente bonito. Entonces todo el proceso de la maratón fue bastante agradable. ¿Y te acordás de qué fue lo más difícil de sostener durante los meses de entrenamiento? Lo más difícil, bueno, en realidad nunca vi algo como difícil porque como es algo que me gusta, entonces nunca fue difícil, por ejemplo, levantarme temprano para ir a hacer un fondo, ir al gimnasio, ese tipo de cosas. Creo que lo más difícil fue como mantener la dieta. Iba a la nutricionista, entonces ella ya me dijo más o menos cómo tenía que alimentarme y ese tipo de cosas. Y a veces uno puede comerse quizás como una hamburguesa, una empanada, pero uno quiere como seguir, como bueno, hoy comí, quizás mañana o pasado mañana. Mantener esa dieta creo que fue un poquito difícil, porque si no el cuerpo dice, bueno, va a seguir comiendo, y uno tiene que mantener cierto peso, porque si no eso le va a afectar inclusive en el rendimiento de la carrera. Creo que eso fue un poquito lo difícil, pero en realidad todo el proceso fue bastante agradable. Y ahora que mencionaste el asunto de los fondos y eso, ¿hubo algún fondo largo que te marcara especialmente? Yo creo que fue el último, porque fue de 30 kilómetros. Un saludo para el profe Jaxel, que fue bastante duro porque era con intervalos, entonces cada kilómetro tenía que correr a un pace bastante alto. Entonces digamos, al principio no costaba tanto, pero ya en los últimos sí se hacía un poco difícil porque ya las piernas estaban kilometreadas, el cansancio, esto y lo otro.
pero en cierta parte también fue muy bonito, y no lo digo que lo recuerdas no por lo malo, sino porque ahí es donde verdaderamente me di cuenta como, bueno, si lo logré hacer con intervalos y demás y 30 kilómetros, estoy seguro que lo puedo hacer también en una maratón. Entonces eso es lo bonito, es como que me di cuenta que las barreras solamente están en la mente, pero cuando uno lleva un proceso adecuado, cuando uno sigue al pie de la letra toda la planificación, entonces todo se va dando y luego uno se sorprende como corrí 30 kilómetros. Inclusive a veces uno termina, digamos, los 30 kilómetros, descansa un ratico y es como, yo puedo seguir, pero obviamente no se puede porque así no está el plan. Pero eso es lo bonito, lo que me marcó de ese fondo largo. Qué chiva. ¿Y vos sentiste que la maratón te empezó a cambiar incluso antes del día de la carrera? Sí, claro. Siento que empezó a cambiar bastante porque, como te digo, las barreras de la mente empiezan a caerse. Por ejemplo, que te mencionaba que los 30 kilómetros antes, el Jason de hace 2 años no se imaginaba correr 30 kilómetros, inclusive media maratón, pero después eso empieza a cambiar, es como a conocer los límites. Entonces claro, es antes de la maratón, digamos, eso empezó a cambiar. Ok, qué interesante. Y vamos a la parte mental antes de la carrera. ¿Dormiste bien la noche anterior? ¿Cómo estuvo esa noche antes? Intenté dormir, la verdad, Ajá. porque no solamente para la maratón, sino para cualquier otra competencia siempre me da como ese nerviosismo, como esa ansiedad de querer que se llegue, pero es como una emoción. Sí mantuve, digamos, no solamente el sueño, sino la dieta, todo lo demás. Entonces yo parecía como cuando uno entraba a la escuela, un día antes que uno preparaba los útiles. Entonces un día antes yo dije, bueno, si tengo que dormir por lo menos 8 horas y tengo que levantarme a esta hora, entonces empecé a planificar, organicé la cena y después alisté las tenis, el número, todo lo demás, la típica foto, subí a las redes sociales y después de eso sí, a dormir. Uno siempre como que, al menos yo, empiezo a pensar como, bueno, ya llegó el gran día, ya va a llegar el gran día. Entonces uno empieza como a sobrepensar las cosas y a veces no como traté de conciliar el sueño, pero a veces vencía la ansiedad. Inclusive no fue necesario yo puse la alarma, pero me desperté antes de la alarma por lo mismo, pero eso es más que todo. ¿Y qué te ayudó a calmarte? Lo que me ayudó a calmar fue hablar conmigo mismo, digamos, hacer una introspectiva de todo lo que yo había hecho, decir, bueno, no, ya todo se hizo, todo lo hicimos muy bien, solamente es llegar, disfrutar, no es llegar a competir con otras personas, sino con uno mismo. Eso fue lo que me ayudó a calmarme y a calmar las ansias, nerviosismo, inclusive por allá. Si hubo un poco de temor, hablar conmigo mismo, es lo que quiero decir, fue lo que me ayudó. Ok. Y durante la carrera siempre se habla de que hay como momentos altos, momentos bajos, ¿verdad? ¿Tenías alguna estrategia mental especial, digamos, para esos momentos duros? Sí. ¿Algún mantra o qué sé yo? Lo que a mí me ayudó bastante fue la música. Antes de la maratón yo tenía ya un playlist que durara, por ejemplo, 4 horas de todas las canciones que inclusive cuando yo hacía fondos me ayudaran. Habían canciones un poquito más suaves, unas que mantenían el pace, unas que me inyectaban más energía. Entonces traté como de ponerlas, no sé, por ahí de las 3 horas, para cuando ya las fuerzas, lo mental, por allá pueden cansarse o limitarse, entrara como esa energía de las canciones. Y inclusive también lo que me ayudaba bastante es como imaginarme la meta, que inclusive eso es parte de los entrenamientos, como imaginarme la meta, estar ahí, quizás no presenciar el dolor o eso, sino como, ok, estoy pasando esto, pero voy a llegar a eso y esa es mi meta y ahí quiero llegar. Entonces eso logró sacarme de esos momentos difíciles. Ok, ahora vamos al día D. ¿Qué desayunaste? ¿Te acordás? Sí, claro, ese día desayuné tostadas con
electrolit, que eso fue lo que la nutricionista me recomendó 2 horas antes, e inclusive antes de la carrera, 15 minutos antes, tomarme un gel. Y a partir de ahí, porque digamos no podemos ir vacíos, ¿verdad? No podemos ir sin nada, pero tampoco podemos cargarnos tanto. Y eso fue lo que me ayudó. ¿Y cómo estaba el ambiente en la salida? Estuvo muy bien. La salida de la carrera fue bonito porque me topé, mejor dicho, nos pusimos de acuerdo con compañeros del equipo. Entonces, inclusive ellos me animaron. Ahí estaba el profesor Jaxel como bueno, aquí llegó, ¿cómo se siente? Entonces ahí ya le comenté, me dijo, no, usted puede. También los otros compañeros. Entonces eso fue bonito. En la carrera también ver que había gente pendiente de uno, entonces como que eso le eleva a uno más la energía, lo hace sentir bien, lo hace sentir confiado. Uh-huh. Y cuando uno sale, me han contado, porque yo nunca he hecho una maratón, que tal vez hay mucha gente que comete el error de salir muy rápido por la emoción, la adrenalina y así. ¿Cómo manejaste ese asunto del ritmo al inicio? ¿Fuiste como conservador o saliste tal vez un poco más rápido de lo que querías y luego te moderaste? ¿O cómo estuvo eso del ritmo? Sí, eso es muy cierto. En realidad sucede y me ha sucedido en varias carreras, en 5, 10 y media maratón, en la que esa energía del conteo, de la gente que sale, inclusive uno ve gente como que le empieza a rebasar, entonces uno como que se inyecta esa energía y uno puede aumentar el pace, pero como te comentaba, ya anteriormente yo ya corrido varias distancias y yo dije, no, ya esto es una distancia seria, no puedo cometer esa novatada. Y inclusive con el profesor Jaxel teníamos un plan, una estrategia, y entonces era adaptarme a esa estrategia. En ocasiones iba corriendo, entonces el reloj sí me marcaba, o mejor dicho, bueno, yo me fijaba y iba a un pace más alto de lo que decía el plan. Y yo decía, bueno, no, tranquilo, vamos muy rápido, vayamos despacio. En las cuestas también, en las bajadas, entonces es como centralizarse y decir, bueno, no estamos corriendo 10 kilómetros, sino estamos corriendo 42 kilómetros, tenemos que rendir nuestra energía, tenemos que saber correr, pero sí, o sea, eso siempre pasa en otras carreras. En esta creo que fue la primera vez que respeté eso, no dejarme llevar por las emociones y estar mirando prácticamente el reloj para ver si voy bien, si voy muy rápido, inclusive si voy muy despacio también, porque a veces uno por tratar de conservar, luego uno se fija en el reloj y va corriendo menos de lo que debería, entonces como bueno, pongámosle porque no estamos dentro dentro del tiempo que es esperado. Y siempre se habla de que el maratón empieza realmente en el kilómetro tal, ¿verdad? Y dependiendo de a quién le pregunte uno, pues algunos dirán en una marca, otros otra. Para vos, ¿en qué kilómetro empezó realmente la maratón? Sí, la maratón para mí empezó por ahí del kilómetro 33, 35 más o menos, que fueron las distancias que quizás no corrí en los fondos, pero es más que todo algo ya con el cuerpo, digamos, ya ahí es como que el cuerpo ya se empieza a cansar, ya te empieza a decir, bueno, ¿a qué horas terminamos? ¿Cuánto nos falta? Todavía nos falta 9, 8 kilómetros, entonces ahí es cuando ya empieza, como dicen, la fuerza de voluntad, cuando ya uno corre ya porque uno ama esto y porque a uno le gusta. Entonces la maratón, o sea, no quiero decir que los kilómetros antes no valieron de nada, pero ahí es donde ya es como que uno se enfrenta a la realidad. Inclusive ya uno empieza a ver menos gente en la carrera, la mayoría de gente al menos en esta hizo 21K, entonces ya uno ve menos gente al lado. Entonces ya ahí es donde uno dice, bueno, ya estoy solo. Sí. Ya estoy corriendo ya solo, ya tengo que ponerle, el cuerpo se cansa, ya hay músculos que empiezan a doler, entonces ahí es donde empieza verdaderamente la maratón. ¿Y tuviste algún momento como realmente oscuro, digamos, que dijiste, no voy a salir? Obviamente sabemos que sí saliste, pero ¿hubo alguna así o en realidad no? Sí,
Cuando viví ese momento oscuro fue, por ejemplo, esta maratón fue como hacer 3 vueltas a la sabana. Entonces, digamos, en la vuelta 1 todo bien porque uno va acompañado, inclusive va gente de la 21. En la vuelta 2 todavía se ve gente. En la 3, como ya el cuerpo sabía que venían cuestas, entonces ese fue como el momento más oscuro porque el cuerpo ya sabía a lo que iba. Entonces es ahí donde de verdad como que uno tiene un ángel y un diablillo al otro lado diciéndole tú puedes, y el otro lado es como no vas a poder porque todavía nos falta la cuesta de la sabana, la cuesta del Hotel X. Entonces es ahí donde uno empieza como ya a dolerle. Al menos a mí se me hicieron ampollas en las ampollas. Entonces eso fue como lo más difícil, como ya no puedo dar un paso más porque me duele. Y por allá el cuerpo también diciendo no, paremos porque ya no puedo y todavía falta una cuesta. Entonces eso fue como el momento más oscuro de la maratón. Ok, y bueno, después de todo eso llega el momento que uno se imaginó 1000 veces, que es la meta. Contanos cómo fue ese último tramo y la llegada a la meta. En realidad fue un cambio muy repentino porque por ahí del kilómetro 40 yo tenía como esa parte oscura, la que estábamos mencionando. Ok. Porque ya el cuerpo no daba, digamos, la parte mental, ahí uno como que estaba luchando y justo cuando era como el kilómetro 41 fue como no, vamos, ya la meta está ahí nomás, solo nos faltan 5 minutos, entonces como que uno empieza a terapiarse y como decir vamos, y de verdad sentí un boost de energía en el que por cierto tiempo se me olvidó que estaba cansado, que me dolía ciertos músculos, que tenían ampollas y ese tipo de cosas. Entonces fue demasiado bonito, inclusive cuando ya faltaban como 200 metros empezar a ver como la meta, inclusive ver gente que está alrededor apoyándolo a uno. Entonces ya ahí es como, bueno, estoy como a 200 metros de lograr lo que he querido, de todos esos entrenamientos. Entonces esos últimos kilómetros, ese último kilómetro, esos últimos metros fueron demasiado buenos, o sea, como que hubo un reset, eso sí, de pura energía, de pura fuerza en la que uno se le olvida todo. ¿Y te acordás qué fue lo primero que hiciste al cruzar la meta? Lo primero que hice fue buscar a mi esposa y decirle logré, ¿verdad? Y en ese momento, o sea, se vienen muchas emociones, como lo comentaba, es como lo logré, lo hice. O sea, ya, y bueno, y como yo también les decía que yo lo veía como una grabación, es como ya, o sea, ya me gradué, ya hice la distancia que quería, y este solo es el principio. Pero sí, lo primero que hice fue buscar a mi esposa y abrazarla, y ella igual me dijo unas palabras y fue demasiado emotivo. Uh-huh. Qué chiva. Y bueno, una maratón no termina exactamente cuando uno cruza la meta. Después viene la otra parte, que es más o menos entender qué fue lo que pasó. Por eso te quería preguntar, precisamente ahora que mencionas a tu esposa, ¿qué papel tuvo ella y tu familia, la gente cercana a vos en todo el proceso? Fue muy bonito porque inclusive familiares aquí en el trabajo, bueno, ya saben que uno corre, ¿verdad? Y también sabían que uno va a hacer la maratón, entonces siempre le preguntaban como, Jason, ¿qué? ¿Cómo hace el proceso? Entonces uno se emociona y uno dice, sí, vieras que hoy corrí esto, este fin de semana hice el primer fondo madre y hice tal pace. Después de cada fondo largo llegaba a mi casa, le comentaba a mi esposa y ella me decía, qué carga haber corrido eso. En cierta parte uno como que llega a normalizar, como decir, bueno, hoy corrí 15 kilómetros. Y uno lo ve normal, pero las otras personas dicen, fue bastante. Y eso es parte de, ¿verdad? Entonces, todo eso fue emotivo, tanto compañeros de trabajo, familiares. Y sí, fue bastante el apoyo y el interés que tuvieron. De hecho, ahora que mencionas esto de normalizar correr 15K o 20K, un domingo cualquiera o un sábado cualquiera, vamos a tener un episodio a futuro de eso, sobre la normalización del esfuerzo y cómo uno a veces desvaloriza lo que uno hace cuando tal vez uno metido en esa burbuja
lo ve precisamente normal, pero uno le cuenta eso a alguien más y uno dice, bueno, eso es de aquí, de Cartago Centro a San José. Ajá. Son 21K más o menos a San Pedro, Sí. por ejemplo, desde Cartago. Es bastante y no cualquiera lo hace. Entonces, sí, eso es un spoiler ahí de un episodio que viene, de hecho. Bueno, volviendo a esto, ¿tu familia entendía lo que implicaba entrenar para una maratón? Te cuento, por ejemplo, yo que estoy entrenando para una, es lavadera de ropa a cada rato. La canasta de la ropa está llena siempre. Pero tal vez fuera de eso, yo no sé, algún sacrificio familiar o algún ajuste a la rutina, etcétera. Sí, bueno, en realidad como yo vivo con mi esposa, ella fue más bien la que vivió todo el proceso. Uh-huh. Y en realidad me decía, bueno, mañana qué tienes que hacer, y yo, bueno, mañana tengo que hacer fondo y tengo que levantarme en la mañana. Entonces como, pero en serio, levantarte tan temprano. Entonces fue como eso, pero inclusive también empezar a comprar varios productos como electrolits y cosas de hidratación, geles y demás. Empezar a ver más a menudo en la casa. Lavar, sí, varias pantalonetas porque que se corre casi todos los días, digamos. Entonces eso, digamos que afectó a la rutina de la casa. Ok. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué aprendiste de vos mismo en la maratón? O en el proceso a la maratón. Aprendí varias cosas. Aprendí de que después de una maratón, de ahí uno empieza a decir que uno puede hacer cualquier cosa. Sí, debo aceptar que cuando terminé la maratón, yo dije, no vuelvo a hacer una maratón porque es muy cansado, porque me duele mucho, porque es que lo otro. Pero después de que pasan los días, ya el cuerpo se estabiliza y demás, yo dije, no, voy a apuntarme para la siguiente. Las barreras están en la mente. Cuando uno se propone algo, lo puede hacer. Eso sí, uno no lo puede hacer de buenas a primeras. Todo ocupa una planificación, ayuda de profesionales como son nuestros profesores, dedicación, disciplina. A veces pequeñas cosas hacen la diferencia. Entonces eso fue lo que aprendí, que si uno se pone metas, uno las cumple, y sí que uno las cumple, uno se siente indestructible. Muy bien, me gusta eso. Y Jasón, ¿hubo algo que harías diferente si pudieras repetir de nuevo? Como si fuera otra vez la primera vez, ¿harías algo distinto? No, la verdad creo que todo salió muy bien. No le cambiaría nada, todo el proceso fue bonito. Como lo comenté, lo disfruté bastante. Todo fue muy excelente, entonces creo que no le cambiaría nada. Ok, súper. Y una de las preguntas más importantes, por lo menos de las que a mí me gusta más, ¿qué le diría el Jasón de hoy al Jasón que empezó este proceso meses atrás? Le diría que lo vamos a lograr, que todo tiene un propósito, ¿verdad? Que cada entrenamiento, que cada paso, que cada ida al gimnasio, que cada desvelado porque hay que levantarse temprano va a valer la pena. Que no, que ánimo, que no se rinda, que ya sabemos de lo que estamos hechos, y más que todo eso, que todo va a valer la pena y que siempre las cosas se nos van a dar. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Jasón. Gracias por abrirnos la puerta a esta experiencia tan personal, porque la primera maratón no es cualquier carrera. Es una historia completa de preparación, dudas, como bien vos decís, madrugadas, cansancio, ilusión, familia, equipo, cabeza, corazón y finalmente la meta. Yo creo que lo más bonito de escuchar estas historias es recordar que la maratón no empieza en la línea de salida, empieza mucho antes, empieza cuando uno se atreve a decir voy a intentarlo. Y en este caso de Jasón, esta decisión terminó convirtiéndose en una medalla, sí, pero también en un montón de aprendizajes que seguramente se quedarán ahí con vos para toda la vida. Te agradecemos muchísimo por haber compartido este ratito con nosotros, Jasón. Y gracias a todos los que nos escuchan en Páramo Deportivo. Si este episodio les gustó, compártanlo con alguien que está soñando en correr su primera maratón o con alguien que necesite recordar que los procesos grandes se construyen paso a paso.
Muchísimas gracias por escuchar Páramo Deportivo y nos vemos en el siguiente episodio.